Sigue obrando, Padre, para que todo esto, Señor, termine. Obra, Señor, y sobre todo, gracias porque tú has cuidado a tus hijos y yo sé que tú vas a seguir obrando. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, danos de tu gracia, Señor, para que podamos entender. Gracias porque tú tienes siempre una palabra para nosotros. Permite que en esta mañana podamos recibirla, Señor, en nuestro corazón. Podamos, Señor, ponernos la meta de ponerla en práctica, Señor, en esta semana, en las semanas, en los meses que vienen. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siempre nos da gusto, ¿verdad?, poder verlos. Aleluya. Viene Luis, qué gusto verle a Luis Anelio una vez más. No sé si es a la esposa, bienvenida también. Qué bueno ver al hermano Jesús, a mi hermana Sofi, ¿verdad? Gusto verlos una vez más en la casa del Señor. Aleluya. Hermanos, en esta mañana quiero compartir. Hace 8 días, hermanos, hablamos acerca de cómo buscar, ¿verdad?, la alianza de Dios. Estamos en los primeros domingos del mes de febrero y siempre pues oramos, ¿verdad?, al Señor que nos dirija, qué es lo que quiere el Señor decirnos en estos días. Para mí es muy, muy importante esto. Estamos en una serie, ¿verdad?, que empezamos en el mes de diciembre por ahí. Pero hicimos un paréntesis porque vino la Navidad y ahora que empezamos el año, antes de seguir en esa serie, hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes que para mí es muy importante. Y como les decía la semana pasada, hablamos acerca de cómo buscar la guianza de Dios en medio de los afanes de la vida. Y especialmente pues al comenzar un año nuevo, necesitamos ser guiados por Dios. Yo creo que no hay nada más importante que ser guiados por Dios. Pero hermanos, pensando en que después de cuando ya recibimos la guianza de Dios, nosotros necesitamos movernos y hacer algo nosotros. Quizás, hermanos, el año que pasó o los años que han pasado, tal vez, bueno, pues específicamente el año pasado, a lo mejor tú pensabas hacer algo por Dios, tú tenías el deseo de hacer algo por Dios, pero por alguna razón no lo hiciste. Tal vez hiciste poco, no hiciste nada. Y podemos pensar en un sinnúmero de excusas por las cuales a veces no hacemos todo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero este año, hermanos, una vez más, Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte. Y para eso, hermanos, hay unas cosas que necesitas saber. Yo he pensado esto, hermanos, a veces no es suficiente con decirles a ustedes, bueno, ora, lee tu Biblia, asiste a la iglesia, eso es algo bueno, pero también yo creo que nosotros como pastores tenemos que ayudar a la gente a hacer cambios en sus vidas para que puedan ellos hacer todo lo que quiera, que Dios quiere que ustedes hagan. La Biblia, hermanos, dice que no hay nada sencillo en nosotros, no hay nada sencillo en ti. Eres muy complejo, eres muy especial, o sea, somos muy difíciles de comprender. Hay muchos factores y fuerzas que te hacen ser quien eres. Entonces quiero, hermanos, que vayamos a un pasaje en el libro de Salmos, Salmo 139, del verso 14 al 16. Y quiero empezar con este pasaje. Yo lo voy a leer primeramente de la Reina Valera y después lo vamos a leer así como sale en la pantalla. Pero dice el Salmo 139 del 14 al 16, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.
Me viste antes que nacieran. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hermanos, esta versión dice, ¿verdad? Tan maravillosamente complejo. Si tú tienes tu bosquejo, circula esa frase, tan maravillosamente complejo. Y en realidad, hermanos, todos somos así, maravillosamente complejos. Entonces, para hacer todo lo que Dios quiere que seas, tienes que ver cada área de tu vida, cada factor, cada faceta, cada fuerza en tu vida. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de eso. El tema es usando lo que Dios me usó. Podríamos también decir, ¿cómo yo puedo hacer algo grande para Dios siendo exactamente como soy? Porque en realidad, hermanos, hay varios factores que influencian nuestra identidad, o sea, quiénes somos y qué es lo que podemos lograr con lo que se nos dio. Una vez más quiero decirles que este mensaje lo estoy dando en este día, en estas semanas, porque estamos empezando un nuevo año. Y espero que tú abras tu corazón, porque después de que escuches esto, ya no vas a tener ninguna excusa de decir, es que yo no puedo servir al Señor, o yo no puedo hacer mucho por esto. Espero que ya no vayas a tener ninguna excusa. Entonces, vuelvo a repetir, hay varios factores que influencian nuestra identidad, o sea, quiénes somos y qué es lo que podemos lograr con lo que se nos dio. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Ahí en Mateo 25. Dice que un hombre llamó a sus siervos, ¿verdad? Y les entregó sus bienes. Y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. Dice ahí, cada uno conforme a su capacidad, fíjense, conforme a su capacidad. Y luego después dice, él se fue y les dijo, salgan y hagan lo más que puedan con lo que les he dado. Otra vez, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. O sea que, y luego otra vez dice, conforme a su capacidad. Quiero decirte, tú no vas a ser responsable por los talentos que no te fueron dados. Dios no te va a juzgar por las oportunidades que no tuviste. Dios te va a juzgar y a evaluar tu vida por lo que hiciste con lo que te fue dado. A mí me encanta, hermanos, dar esa clase, una de las clases que tenemos aquí, que es la 301, porque ahí hablamos acerca de esta cosa que se llama forma, ¿verdad? Que es un acróstico. Formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad, antecedentes o mis experiencias, porque ahí aprendemos, hermanos, de que Dios, tal y como nos hizo, así nos quiere usar. O sea, Dios no te va a pedir que cantes si eres muy desentonado, o sea, sencillamente no. Tú puedes hacer otra cosa, porque hay gente que a veces dice, quiero hacer esto, bueno, pero si tú no tienes ese don, pues por más que te esfuerces, ¿verdad? No vas a poder hacerlo, o sea que no se puede. Entonces Dios no te va a hacer responsable por los talentos que no te fueron dados, y eso a mí me da mucha tranquilidad y paz, porque digo, bueno, Dios no va a pedir que haga algo por la cual no me hizo. Por eso digo que esa clase es muy importante. Entonces el punto de la parábola de los talentos es que no a todos se nos da lo mismo. No tenemos los mismos talentos, no tenemos las mismas experiencias, no tenemos los mismos sufrimientos, no tenemos los mismos problemas, no tenemos el mismo potencial, no tenemos nada igual, hermanos, con excepción de que todos somos amados por Dios. Todos somos únicos, todos somos diferentes. Pero hay 5 factores, hermanos, que crean nuestra identidad. Tú no elegiste esos factores, Dios te los dio. Y así como tú no escogiste tus talentos, no escogiste muchas otras cosas en tu vida que te hacen ser lo que eres, así te hizo Dios y así es como quieres que tú triunfes en la vida. Y hoy vamos a ver eso, hermanos. Voy a hablar entonces de 5 cosas, 5 factores que influencian tu vida y te hacen ser lo que eres. Y después voy a hablar
acerca de lo que Dios dice que hagas o quiere que hagas con esos factores, con esas cosas, para asegurarte que seas un triunfador usando lo que Dios te dio. Para que este año, vuelvo a repetir, si el año pasado tú no hiciste las cosas, tú decías es que quería hacer esto, pero no hiciste mucho para Dios, este año lo hagas entendiendo esto. Entonces, 5 factores que determinan, influyen mi identidad. El primer factor que me hace ser quien soy es lo que llamamos, es lo que yo llamo mi composición química. Mi composición química, déjame explicártelo. Tus cromosomas, tu ADN, tus genes, tus hormonas, tu composición química, todo lo que sucede en tu vida sucede en tu cuerpo. Fíjense, voy a darles algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, algunos nacieron con una sensibilidad muy grande al dolor. No sé si hay alguien aquí, pero sienten dolor muy fácilmente. Son esas gentes que le tienen pavor a las inyecciones, ¿eh? O le tienen pavor a que le saquen sangre. Nada más ven la sangre, se desmaya. O sea, eres muy sensible al dolor. Ahora, no es algo incorrecto ni correcto, es solo la manera en que fuiste formado, o sea, es tu química. Otros nacieron con una fuerte tolerancia al dolor y otra vez no es ni correcto ni incorrecto, solamente es la manera en que fuiste hecho. Algunos nacieron con un nivel bajo de energía. Otra vez, no es correcto ni incorrecto, es la forma en que naciste. Eres una persona de baja energía. Te cansas fácilmente. Ustedes han conocido a esas personas, ¿verdad?, que se suben a tu carro y al minuto están dormidos ya. Vas caminando, estás platicando, ya está bien dormido. O sea, no tiene mucha energía la persona. Otros, ¿verdad?, han nacido con un alto nivel de energía y tú puedes estar desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y estás ahí, ¿verdad? Ahí sigues. Otra vez, no es ni bueno ni malo, sino que así es como tú naciste. Así es como Dios te hizo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos debilidades estructurales y químicas, debilidades estructurales y químicas en nuestros cuerpos. Todos tenemos deficiencias biológicas y químicas y estas crean problemas emocionales, problemas físicos, problemas mentales en nuestras vidas. Por ejemplo, si tienes una deficiencia de calcio en tu cuerpo, vas a tener huesos frágiles. No importa lo positivo que pienses, vas a tener huesos frágiles. Si tienes alguna deficiencia de hierro o cualquier otro químico, eso te va a afectar emocional, mentalmente, te va a afectar físicamente. Pero déjame decirte esto, no todo defecto es pecaminoso ni vergonzoso. Tú puedes decir, en mi cuerpo físico, en mi biología, en mi química, no todo defecto en mí es vergonzoso ni pecaminoso. O sea, es la manera en que fuiste formado. De hecho, ustedes saben, hermanos, que ahora hay productos que intencionalmente vienen con defectos. Se dice que los artistas a menudo crean un defecto en una fotografía o en un florero, en una pieza de cerámica para decir, no hay como esto en el mundo. O sea, es una pieza única. Por ejemplo, todos han visto, me imagino, pues a través de la televisión, la famosa Torre Eiffel, ¿verdad?, en Francia, que está como chueca, ¿verdad? O sea, que uno dice, pues, ¿por qué está así? Bueno, eso es lo que la hace única a esa cosa. Allá en Filadelfia ahí está la famosa Campana de la Libertad. Si alguno de ustedes a veces tal vez ha ido, nosotros estuvimos hace un tiempo ahí. Y es una campana que tiene un defecto, ¿verdad? O sea, está pues como quebrada, pero eso es lo que la hace única. Entonces, los defectos crean la originalidad. Tus genes tienen defectos intencionales para crear tu originalidad. O sea que lo que quiero decir es de que no tienes que avergonzarte de cómo eres. Así es como Dios te hizo y eso es lo que te hace original. Tus defectos son parte de tu diseño.
Dios los diseñó. Si te fijaste en el texto que leímos al principio, dice que Dios te estaba mirando desde que estabas siendo hecho. Dios diseñó tus defectos y Él usa esos defectos para su propósito y para su gloria. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía algo que él llamaba el aguijón en la carne. No sabemos cuál era ese aguijón en la carne de Pablo. Se cree que era una discapacidad física o mental, pero no estamos seguros. Pero fíjate, esa discapacidad física o mental que Pablo tuvo, lo llevó a depender de Dios. Y ahí en Gálatas capítulo 4, verso 3, fíjate lo que dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. O sea, Dios usó una enfermedad para predicar el Evangelio. Esto sucedió en la vida de Pablo y estoy seguro que los Gálatas estaban contentos de que Pablo se hubiera enfermado porque terminó en Galacia por alguna razón, o sea, no sabemos por qué. Y mientras estaba ahí, enseñó las buenas nuevas. Si la gente pudo decir, nos vamos a ir al cielo, así que gracias a Dios porque Pablo se enfermó. Entonces, la primera característica en tu vida que te hace ser tú mismo, lo que eres, es tu cuerpo, tu composición química. Número 2, la segunda cosa que determina tu identidad son las relaciones, mis relaciones, mis conexiones en la vida. Tú eres producto de tus relaciones, especialmente de tus relaciones a temprana edad. Esas relaciones pueden haber sido buenas o pueden haber sido malas. Pueden haber sido saludables o no, pero tú eres producto de tus relaciones y otra vez particularmente de esas relaciones a tu temprana edad. Hermanos, estudio tras estudio ha mostrado que tu identidad, como te ves a ti mismo, se determina grandemente por lo que crees que la gente más importante en tu vida piensa de ti. Eso tiende a determinar tu autoimagen, tu autoestima, el concepto que tienes de ti mismo. Hermanos, y es por eso que es muy importante que te asegures de que Jesús es la persona más importante en tu vida, porque Él siempre te va a amar incondicionalmente y te va a decir la verdad. Así que con las conexiones en tu vida, tus relaciones ayudan a determinar tu identidad. Mis conexiones le dan a mi vida significado, propósito e identidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida se trata de relaciones. Un día le preguntaron al Señor Jesús cuál era el gran mandamiento y el Señor contestó ahí en Marcos 12, amarás a Dios con todo tu corazón, y luego en el próximo versículo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, conéctate con Dios y conéctate con los demás. Está en armonía con Dios y armonía con los demás. Haz la conexión con Dios y haz la conexión con los demás. Jesús dice, si no tienes eso, pierdes el propósito de tu vida. Entonces, mis relaciones son un factor importante en determinar mi identidad. Número 3, la tercera cosa que te hace ser quien eres son tus circunstancias, mis circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Son cosas que nos suceden, son cosas que suceden a nuestro alrededor. Estas cosas ayudan a moldear tu identidad. Los problemas moldean tu vida, las presiones moldean tu vida, el dolor moldea tu vida. Mira, si tú has sufrido algún abuso, eso ha afectado tu identidad. Si has experimentado rechazo, eso ha afectado tu identidad. Si has tenido un fracaso o una serie de fracasos grandes en tu vida, eso ha afectado tu identidad. Si has tenido alguna crisis, esas cosas dejan cicatrices en tu identidad. Es parte de lo que tienes que enfrentar en la vida. Así es, sencillamente. Ahora, hay un cuarto factor que te hace ser quien eres, y este es uno muy importante, y es mi conciencia, tu conciencia. Mi conciencia es la manera en cómo yo me hablo a mí mismo. Esa es nuestra conciencia. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo piensas de ti?
Y eso, hermano, lo hacemos constantemente. No hay un momento en tu vida en que no estés hablándote a ti mismo. Tu conciencia influencia tu identidad. Lo que yo me digo a mí mismo, no lo que otra gente me dice. Nosotros archivamos esto. Y lo que pasa es que después lo comienzas a repetir, lo dices una y otra vez, es que yo soy así, es que yo soy esto, y te lo has dicho tantas veces que ha entrado muy profundamente en tu conciencia. Tus sentimientos, tus pensamientos habituales son tu identidad, lo que tú piensas de ti mismo. O sea, esa es tu identidad. Fíjate lo que dice en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si quieres que tu vida vaya en una dirección diferente, tienes que dirigir esos pensamientos en una dirección diferente. Así que mi conciencia afecta a mi identidad. Pero hay un quinto factor aquí, y este factor, hermanos, es mucho más importante, es el más importante, porque controla los otros factores, es muy importante. El quinto factor que me hace ser lo que soy son mis elecciones o mis decisiones. Esto es algo muy importante, hermanos, porque vuelvo a repetir, ese factor es importante porque va a controlar todos los demás. Mis elecciones, las cosas que yo elijo, que yo decido hacer. La Biblia dice que tú fuiste formado a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Significa muchas cosas, pero creo que la más importante es que tenemos la libertad de elegir. Es una de las cosas más importantes de ser hechos a la imagen de Dios. Tiene la libertad de elegir. Tenemos la opción de escoger. Puedes escoger hacer el bien o el mal. La libertad de elegir es tu bendición más grande, pero también puede ser tu maldición más grande. Porque la mayoría de las veces hacemos cosas que nos dañan a nosotros mismos. O sea, elegimos mal. Hacemos cosas que dañan nuestros cuerpos, nuestras circunstancias y todo a nuestro alrededor. Y entonces se vuelve una cosa negativa en nuestras vidas. O sea, es una bendición el que elijamos, pero también puede ser una maldición. Pero la buena noticia acerca de este factor es que puede cambiar el rumbo de cualquiera de los otros factores que te fueron dados y que determinan tu identidad. Tus elecciones pueden determinar el destino de esos otros factores. Fíjate, yo no escogí mi química, pero puedo escoger lo que quiero hacer con mi cuerpo y cómo hacer lo máximo con lo que me fue dado. Esa es mi elección y yo puedo escoger hacer lo mejor con lo que tengo. Yo no escogí mis relaciones, pero puedo escoger cómo responder a ellas. Yo puedo escoger relaciones nuevas y puedo escoger aprender habilidades relacionales y puedo escoger muchas cosas que cambiarán mis conexiones. Yo no escojo mis circunstancias, pero ciertamente puedo escoger cómo responder a ellas. Soy capaz de responder. Eso significa que soy responsable. Dios nos ha dado responsabilidad, lo que significa que tenemos la capacidad de responder. Yo no controlo todo lo que me sucede, pero controlo todo lo que pasa en mí, por lo que yo escojo hacer como respuesta. O sea, aún mi conciencia, yo no controlé lo que la gente me dijo, esos recuerdos que estaban en mi mente y comencé a creerlos, pero puedo escoger dejar de creer eso y puedo escoger pensar de manera diferente, puedo escoger una conciencia diferente, puedo controlar mis pensamientos, puedo cambiar el rumbo de mi barco simplemente cambiando mi manera de pensar. Entonces, esas son las buenas noticias. Y si tú usas ese factor, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Tu vida y tu destino en la eternidad están determinados por ese factor. O sea, tu eternidad está basada en tus elecciones y es lo que puede cambiar todo. Entonces, déjame darte 5 elecciones que puedes hacer con esos factores que determinan tu identidad, con la manera en que fuiste formado, y cada una de esas elecciones tiene que ver con uno de esos factores. Entonces, 5 elecciones ganadoras. En primer lugar,
¿Qué puedo hacer con el factor que tiene que ver con mi composición química? O sea, con mi cuerpo. Es la primera elección. Puedo escoger estar más saludable. Puedo escoger estar más saludable. Fíjate, es tan sencillo tal vez decir eso, ¿verdad? Tan sencillo, pero déjame explicártelo. No importa qué discapacidad tengas en tu vida, puedes ser más saludable de lo que tú eres ahora. Yo puedo escoger ser más saludable. Hay cosas que yo no puedo hacer que aumentarán mi energía. Más bien dicho, hay cosas que yo puedo hacer que aumentarán mi energía. Hay cosas que puedo hacer que disminuirán mi estrés. Hay cosas que puedo hacer que me darán más fuerzas, más salud en mi vida. Puedo comer mejor, puedo dormir más, reducir el estrés. Hay muchas cosas que puedo hacer y están totalmente en mi control. O sea, tienes que escoger hacerlo. Yo he dicho, hermanos, que el deseo de muchos de nosotros, ¿verdad?, es servir a Dios y otra vez al empezar el año. Qué importante es que tú te decidas, este año voy a servir al Señor. Pero si tú tienes una enfermedad, pero si tienes un problema en tu composición física, va a ser más difícil. Entonces tú tienes que escoger hacer algunas cosas, puedes escoger estar más saludable. Déjeme decirle esto una vez más, yo se los he dicho, pero déjeme decirlo, porque a veces uno tiene que hablar de su experiencia, ¿verdad? Hace unos años ya puedo decir que fui con el doctor, yo pesaba 188 libras, fíjense. Y yo les he dicho a muchos, ¿verdad?, lo que el doctor me dijo. Me dice, usted no tiene sobrepeso, dice. Usted no está sobrepeso, usted está obeso, me dijo. O sea, entonces, y luego me pregunta, ¿usted tiene alguna persona en su familia que tenga diabetes? Le dije, no. Dice, pues no quiera usted empezar la línea, me dijo, no quiera. Así que de hoy en adelante tiene que hacer, a ver qué hace, y luego siempre me dice, ¿verdad?, tiene prohibido todo lo que empieza con P: pasteles, panes, postres, pizza, pastas, pupusas, o sea, todo lo que la letra P. Dice, lo único que puede comer con la letra P es pollo, pavo, pescado y pepino. Y siempre me dice lo mismo. Yo tenía que hacer algo, ¿verdad?, con mi salud. Y yo tenía que escoger. Entonces dije, bueno, pues no me queda otra. Entonces me puse, hermanos, la meta de caminar, de bajarle a todas estas cosas y de caminar. 1 hora diaria a caminar. Hermanos, a la próxima vez que tuve la cita con él, había bajado creo como 16 libras. 188, estaba como en 170 y algo ya. Y ahora, hermanos, estoy en 160, poquito menos de los 160. Y cada vez que voy al doctor me dice, está bien, ahí vamos. Pero yo tuve que hacer la elección, y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero tuve que hacer la elección de hacerlo, hermanos, y me siento muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, hay muchas cosas que puedo hacer para controlar mi situación química, y está totalmente en mi control. Fíjese el Salmo 119 lo que dice. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Hermano, créame esto que le voy a decir. A mí me duele mucho cuando alguno de ustedes, algún miembro, tiene una enfermedad. Porque digo, bueno, a veces es feo pues estar enfermo, ¿verdad? Y oramos por la gente y Señor bendícelo, levántalo. Pero muchas veces, hermanos, uno mismo es el que tiene la culpa, porque no hace las cosas que tiene que hacer. No se disciplina en comer bien, en dormir bien. Hay muchas cosas que puedes hacer. Y dice el Salmo, tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez para seguir tus mandatos. Hay ciertas cosas que puedes hacer. Si tienes un dolor crónico en tu vida, necesitas aprender los principios del manejo del dolor. Hay cosas que no puedes cambiar en tu cuerpo, pero hay muchas cosas que sí puedes cambiar. Puedes cambiar lo que es controlable y podrías tener más energía de la que tienes. Podrías estar en mejor forma física y podrías probablemente prolongar tu vida simplemente haciendo esos cambios que son controlables. Hermanos, ¿se acuerdan cuando empezamos ese proyecto que le llamamos Edificando un Futuro de Bendición?
Dijimos que íbamos a trabajar, ¿verdad?, en 7 áreas en nuestra vida. Y una de las áreas principales es el área física. Porque no puedes cambiar las otras cosas si no tienes energía para cambiar. Tú dices, me gustaría cambiar muchas cosas, trabajar en mi salud, me gustaría trabajar en mi carrera, me gustaría ser más fuerte en el Señor, pero llego a la casa por la noche y estoy tan cansado. O sea, es una cuestión de energía. Así que empieza con lo físico. El primer factor, ¿qué necesito hacer físicamente? Y entonces es una elección que tienes que hacer. La segunda elección que tienes que hacer, tiene que ver con tus relaciones. ¿Qué puedo hacer con mis relaciones? Puedo escoger profundizar mis relaciones. Esa es una elección intencional, hacer que mis relaciones sean mejores. Pueden ser mejor de lo que son ahora. Puedo escoger profundizar mis relaciones. Puedo aprender algunas habilidades sobre comunicación. Puedo construir algunas relaciones nuevas, saludables, y reemplazar las relaciones malas. Puedo trabajar en mis relaciones. Dice en Romanos, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Primera Tesalonicenses dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Eclesiastés 4, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Hermano, yo creo que la iglesia fue diseñada para ser el laboratorio para aprender a relacionarnos. Y bueno, yo creo que la manera más eficaz de lograr eso es a través de los grupos pequeños, ¿verdad? Por eso qué bueno que estés en un grupo pequeño. En cada grupo va a haber alguna persona tal vez que tú sientas que es difícil de amar, pero esa es una oportunidad para aprender a amar. O sea, puedo escoger profundizar las relaciones. Número 3, ¿qué puedo hacer con respecto a mis circunstancias? Situaciones por las que paso, los traumas, los problemas, el dolor, la presión, el estrés, el sufrimiento en mi vida. Puedo escoger confiar en Dios. Hermanos, todos tenemos situaciones difíciles. Me gustaría, ¿verdad?, decirles que tal vez el pastor o los líderes se la pasan todo el tiempo. No. A veces los pastores dan esa idea, ¿verdad? A mí todo me va bien, a mí no me pasa nada. No, hermanos. Nosotros pasamos por todas esas cosas que ustedes pasan. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque de esa manera nosotros podemos entender a la gente. O sea, si nosotros nunca nos enfermáramos, imagínense, no teníamos compasión por los que están enfermos. Si nunca tuviéramos un problema o problemas de todo tipo, no sabríamos cómo ayudar a la gente. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Les he dicho, nosotros estamos pasando por una situación difícil, ¿verdad? Con mi esposa, ya tenemos como 6 meses ya. Créanme, no crean que ha sido fácil, eso ha sido difícil este camino. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hemos aprendido a confiar en Dios, O sea que puedes escoger confiar en Dios en medio de tus circunstancias. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando viene una crisis podemos ser estudiantes o podemos ser víctimas. Eso es algo. Y si tú eres una víctima, dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero si eres un estudiante, dices, bueno, lo que me pasó a mí le pudo pasar a cualquiera. Entonces, puedo escoger confiar en Dios a pesar de mis circunstancias, y eso te da una identidad que nadie más va a tener. Fíjate lo que dice en Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas, dice, a los que aman a Dios les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacerte como Jesús. Hacerte como Jesús. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermano, cuando llegas a ese punto, es una elección. Cuando dices, alabaré al Señor no importando lo que suceda, tú estás escogiendo confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias por las que estás pasando.
Esa es una confianza que ningún hombre de negocios en Wall Street la tiene. Es la confianza que dice, yo alabaré al Señor no importando lo que sucede. Es una confianza, hermano, que está construida, que no está construida ni en el dinero, ni en el estatus, ni en la posición, ni en la posesión, ni en la posición. Está construida en mi relación con Dios y que no me puede ser quitada. Yo alabaré al Señor no importando lo que sucede. Hermanos, hoy en día, ¿verdad? A veces escuchamos mensajes de que si tú eres cristiano, todo te va a salir bien, ¿verdad? Si algo te salga mal es porque estás pecando. Bueno, a veces sí, pero hermanos, no, hay unas cosas que a veces vienen. Pues tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a confiar. Yo alabaré al Señor, no importa lo que suceda. Quiero que escribas esto en tu bosquejo si puedes. Soy producto de mi pasado, pero no soy prisionero de mi pasado. Soy producto de mi pasado, pero no soy prisionero de mi pasado. O sea, soy producto de mi pasado. Sí, el pasado ha influenciado en mi vida, en mi química, en mis relaciones, mis circunstancias. Todo ha influenciado eso en mí. Soy producto de mi pasado, pero no soy prisionero de mi pasado y puedo ser diferente. Y eso nos lleva, hermanos, a la cuarta decisión. Y eso tiene que ver con mi conciencia. Puedo escoger qué pensar. Puedo escoger qué pensar. No puedo elegir lo que otras personas piensen o dicen de mí, pero puedo escoger lo que quiero permitirle a mi mente. Fíjese, durante el siglo XX se pensaba que el cerebro adulto no podía cambiar. Si tú lees cualquier libro de ciencia, vas a ver que dice ahí que tu cerebro se comenzó a formar mientras estabas en la infancia y se formó un poco más en la niñez. Para cuando llegaste a ser un adolescente, tu cerebro prácticamente se había formado y moldeado. Entonces, en el siglo XX, la gente creía básicamente que el cerebro adulto no podía modificarse. Pero luego entonces un hombre ganó el premio Nobel en neurología en el año 2002, porque descubrió que ahora podemos reconectar el cerebro adulto. O sea, tu cerebro puede cambiar a pesar de lo que haya sucedido en tu pasado. Tú puedes cambiar. Y es interesante que lo que sucedió, ¿verdad? Ese descubrimiento del 2002 realmente coincidió con lo que dice la Biblia, porque Romanos 12:2, fíjate lo que dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice renovación de tu mente. O sea, tú puedes renovar tu mente. Cambia tu mente, cambia tu cerebro. O sea, en otras palabras, puede ser transformado. La palabra transformar, ustedes saben que en el idioma griego es la palabra metamorfosis. Y metamorfosis es el proceso por lo cual una oruga, ¿verdad?, se convierte en mariposa. Entonces permite que Dios te cambie de una oruga a una mariposa, porque Dios puede hacerlo. Permite que Dios transforme tu cerebro. Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Hay un doctor muy famoso, ¿verdad?, que muchos tal vez lo han oído, el doctor Daniel Amen. Él escribió un libro acerca de eso. Cambia tu cerebro, cambia tu vida. ¿Cómo haces eso? Debes alimentar tu cerebro con la verdad. O sea, alimenta tu mente con la palabra de Dios. Léela, memorízala, medítala, escribe pequeñas tarjetas y memoriza la palabra de Dios. O sea, entre más alimentas tu mente con la palabra de Dios, vas a tener felicidad, y la felicidad es una elección. No culpes a nadie por tu infelicidad. Eres tan feliz como escojas serlo. Eres tan feliz como escojas tú creer. Entonces, fíjate lo que dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, eso significa que saques la basura de tu vida, que no veas basura en la televisión. ¿Sabes qué? Hay películas que no debes ir a ver. Puedes reconectar tu cerebro, es una elección. Yo puedo pensar en qué pensar, yo puedo escoger en qué pensar. Entonces, por último, hay una elección más que puedes hacer, y este es el factor que puede cambiar, o sea, transformar todo. Y esta quinta elección es que puedo escoger a Jesús como mi Salvador. Ahora, fíjate, eso alguien dice, no, pues que eso es tan simple, pero déjame explicártelo. Cuando hablo del Salvador, de escoger a Jesús como mi Salvador, no estoy hablando de que te salve y te lleve, que te salve del infierno y te lleve al cielo. O sea, claro que lo puede hacer y lo hace. No estoy solamente hablando de que te salve de tus pecados o que te perdone. Tú debes de hacer eso, ¿verdad? Tienes que aceptar al Señor en tu corazón. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo hoy. Eso es lo primero. Pero estoy hablando aquí, hermanos, cuando digo que puede o debe de escoger a Jesús como tu Salvador, estoy hablando de permitirle a Jesús ser tu Salvador todos los días. Eso cambia todo, porque cuando escojo a Jesús como mi Salvador todos los días, yo recibo el poder para elegir. Puedo hacer esas elecciones, pero no voy a sostener con ellas por mi fuerza de voluntad. Tengo que hacer elecciones y después depender en Jesús para que me dé el poder para hacer estas cosas. O sea, lo escojo como mi Salvador. O sea, que yo digo, Jesús, necesito que me protejas de mi composición química. Necesito que me protejas de mis defectos físicos, emocionales, defectos mentales. Necesito tu salvación en mi corazón, cuerpo y mente. Jesús, necesito que protejas mis relaciones. Necesito que me protejas para tener relaciones sanas, no dañinas. Jesús, necesito que me protejas de mis circunstancias, de los problemas que me presionan, del trauma, de las dificultades. Necesito que protejas mi mente, que me protejas de los pensamientos que vienen e influyen en mí. O sea, entienden que en todo, ¿verdad? Yo necesito a Jesús. O sea, en todas las cosas, mis decisiones, todo lo que hago. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez es como volver a nacer. Es como volver a empezar. Esa es una nueva y total identidad. Entonces la pregunta es, ¿crees que estás esperando en Dios para que cambie las cosas en tu vida? Tú dices, Dios, realmente quisiera ser más saludable. Dios, realmente quisiera tener mejores relaciones. Señor, quisiera tener mejores pensamientos. Bueno, todas esas cosas que piensas que estás esperando en Dios, Dios dice, estoy esperando que tú utilices ese factor que te di, el factor de escogerlo a Él como tu Salvador en todo, porque de acuerdo a tu fe, ¿verdad?, será hecho. Dios dice, tú tienes el poder de elegir, tú eliges cuánto te bendigo, cuánto bendigo tu vida. Quizás digas, es demasiado tarde para cambiar. Bueno, no lo es. Cuando hago estas 5 elecciones, elijo ser más saludable, elijo profundizar mis relaciones, elijo confiar en Dios sin importar cuáles sean las circunstancias, elijo cambiar la forma de pensar y sobre todo, cuando elijo a Jesús como mi Salvador, me convierto en un ganador. ¿Sabes por qué? Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad?, que me fortalece. Yo dije al principio, hermanos, ojalá y después de escuchar esto tú no tengas ninguna excusa y que digas, es que no puedo servir al Señor porque tengo una discapacidad física. No puedo servir al Señor porque es que como yo nací, mis relaciones desde cuando era chico, mis circunstancias. No, o sea,
Tú puedes elegir cambiar todo eso si principalmente eliges a tener a Jesús como tu Salvador y como el que te va a ayudar en cada una de esas elecciones que tienes que hacer. Pero está totalmente en ti hacer la decisión, porque acuérdate, otra vez, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos elegir. Una de las cosas importantes de la imagen de Dios es que tienen la capacidad de elegir. Entonces, elige estas cosas. Yo sé que tú entiendes esto y sé que esos principios cambiarán tu vida, pero solo si haces algo al respecto. Si solo dices, fue un buen mensaje, no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Tienes que empezar a hacer las elecciones hoy, ahora mismo. ¿Qué vas a hacer con lo que tú has escuchado? ¿Qué vas a hacer? Quiero que inclines tu rostro en esta mañana y hagas esta oración. Dile a Dios, querido Dios, hay algunas cosas que me has dado, que la vida me ha dado, que no me gustan. Pero gracias porque me hiciste a tu imagen y puedo hacer elecciones. Hoy en tu poder y tu fuerza, elijo ser más saludable. Elijo hacer las cosas que me darán más energía, un cuerpo más sano, una mente sana, emociones más saludables. Tú hiciste mi cuerpo, Señor. Ahora dame sabiduría para cumplir tus leyes. Ahora piensa en lo que necesitas hacer en una manera práctica para estar más saludable. Luego dile al Señor, escojo construir relaciones saludables. Ayúdame a enfocarme en otros y no solamente en mí. Quiero que el amor sea mi meta más alta. Jesucristo, quiero que mi corazón esté lleno de ti, lleno de fe, Señor, en ti. Y dile al Señor, querido Dios, elijo confiar en ti no importando las circunstancias. Te alabaré, Señor, no importando lo que suceda. Voy a confiar que cada detalle de mi vida está siendo para bien y para tu gloria. Dile a Dios, querido Señor, porque puedo elegir en qué pensar, lo voy a hacer. No más basura en mi mente. Quiero pensar en cosas amorosas, puras, honestas, verdaderas. Ayúdame a llenar mi vida con recuerdos positivos y con la palabra de Dios. Escojo pensar en lo que tú quieres que yo piense. Y sobre todo, Dios mío, yo te elegí como mi Salvador. Necesito que me protejas de todas las cosas que me han dado forma de la manera equivocada. Y necesito que me ayudes a arreglar mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mis relaciones, cada parte de mi cuerpo para que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Mientras cantamos, yo te voy a invitar, si tú quieres pasar al altar en esta mañana y reafirmar estas elecciones que tú vas a hacer y decirle, Señor, dame la fuerza, Padre, para hacerla. Porque este año, Señor, yo quiero ser diferente. Este año quiero servirte, Señor. Y no quiero dar ninguna excusa, Señor. Yo sé que tú me estás llamando a que yo haga algo más, Señor, en tu reino. Yo sé que, Señor, tú me vas a ayudar para hacerlo. Mientras cantamos, si tú quieres pasar en esta mañana, puedes hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.